¿Podrías hacerme tan amable de grabarme la clase? ¿Y es posible? Buenas noches, hermano. Ya estoy grabando. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Hermanos, buenas noches. Vamos a tomar asistencia. Déjeme ver. Sí. En teoría, deberían todos de estar aceptando No debería tener problemas para admitir a nadie. Ok, en espera de admisión. Muy bien, se están conectando. Ya vamos 15 hermanos, qué bendición. Bueno, hermanos, estamos en la clase de la doctrina de la salvación, la soteriología. La palabra griega soter, que significa, hermanos, salvación, de donde viene soter, salvador, y logos, de donde se fusiona la palabra estudio o tratado. Entonces, es el estudio de la doctrina de la salvación. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos, con una palabra de oración. Si es tan amable, hermano Melvin Armando Tuchavín, de orar. Con gusto, pastor. Vamos a orar a nuestro buen Señor y amado Dios. Esta linda noche te damos gracias, Señor, de la salud, la vida, tu dulce cuidado, mi Dios. Y en esta ocasión, Señor, rogamos que nos des tu dirección sabia, que dirijas esta sesión de clases y aprendamos más de su palabra, Señor. Nos edifiques y el propósito, Señor, que un día podamos, amado Dios, servir con el conocimiento que aprendamos en esta ocasión. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, entonces damos inicio a nuestra clase. Ustedes tienen un material, hermanos, si se añade a la clase de Google Classroom, o si alguien lo necesita, se le puede reenviar en el grupo de WhatsApp. Algún hermano o hermana que sean amables puede hacer eso. Recordando, hermanos, que la idea es que usted vaya llenando los espacios y ese material en el PDF, pues la idea es que lo lea. En esta hora, hermanos, quiero compartir con ustedes algunas verdades, hermanos, sobre la triple función de la obra salvadora de Cristo. La triple función, hermano, la triple función de Cristo en la obra salvadora. Hermanos, pregunto, ¿están viendo la presentación? Sí, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata pues lo que vamos a estudiar hoy? Pues, hermano, el Señor Jesucristo cumple con 3 requisitos importantes, hermanos, en relación a la salvación, que nadie más cumple. El Señor Jesús va a fungir como profeta, como sacerdote y como rey para poder realizar esta obra salvadora. En la Biblia, hermanos, el profeta era alguien que hablaba de parte de Dios y se dirigía a los hombres. Entonces, hermanos, el profeta, Dios habla al profeta para que el profeta hable a la gente, ¿verdad? El sacerdote, hermanos, era para que la gente hable al sacerdote y el sacerdote se dirija a Dios. Así eran los medios de comunicación, hermanos, espirituales en la antigüedad. Y también, hermanos, el Señor Jesucristo cumple con otro requisito como rey, como heredero del trono. Entonces, el Señor va a cumplir con estos 3 requisitos que nadie más puede cumplir. En la Biblia encontramos a hombres que fueron profetas, como por ejemplo el rey David, que fueron reyes, pero no eran sacerdotes. Encontramos a personajes, hermanos, que eran sacerdotes, como como Ezequiel,
pero no eran, y eran sacerdotes y profetas como Ezequiel y Jeremías, pero no eran reyes. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, a Moisés como sacerdote, como profeta, pero no era rey. Aunque fue el caudillo del pueblo de Dios, no, hermanos, nunca fue catalogado como un rey, aunque fue adoptado por una princesa, pero oficialmente no pertenecía a la casta de la casa de David. Entonces, hermanos, ningún otro personaje va a cumplir este rol excepto el Señor Jesucristo. Encontramos, por ejemplo, hermanos, varios personajes que cumplían, pero no solamente el Señor Jesucristo cumple eso. Si alguien tiene duda, hermanos, por favor, me habla. No solamente voy a estar compartiendo, hermanos, estas diapositivas, sino que también voy a estar compartiendo, hermanos, otros textos para que ustedes puedan ir leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita voy a cambiar y voy a compartir mi estudio bíblico con versículos, con el material que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? No sé qué está pasando aquí, déjenme ver, hermanos. Ok, no es lo que estoy buscando. Aquí, ok. Voy a dejar esta solo como una imagen sola. Y vamos a dejar la Biblia, hermano, porque esta imagen lo que tiene es, déjeme volver a, creo que yo me equivoqué a la hora de presentar. Entonces, hermanos, para que si ustedes ocupan, hermanos, llenar los espacios en blanco, pues háganme favor de indicarme. Voy a tener que compartir la pantalla infinita porque es la única manera en que voy a poder hacer esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a maximizar. Hermanos, ¿pueden ver ustedes ahí el texto que estoy compartiendo? Muy bien. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo tiene una triple función, no solamente una o dos, sino una triple función, y es la función salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, cuál es la número uno, hermanos, vamos a ver como profeta, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo es reconocido bíblicamente como, hermanos, un profeta, ¿verdad? Permítame hacer unas cositas aquí, hermanos, porque se me desconfiguró esto bien rápido. Ok. En su material, hermanos, ustedes tienen el número uno como profeta, ¿verdad? Muy bien. Voy compartiendo rápido la pantalla. Ok. En la palabra, hermanos, para profeta en el hebreo, significa, hermano, un hombre inspirado. La raíz significa alguien que anuncia o declara. En este sentido, hermano, la palabra, hermanos, profeta, habla, hermanos, acerca de proclamar la palabra de Dios. Lo que ha recibido, y con esto su propósito era llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión de Dios. Entonces, hermanos, el primer término para, hermanos, profeta, hermanos, es alguien que es, hermano, inspirado, ¿verdad? La perspectiva es, hermanos, un hombre inspirado, pero también, hermanos, tenemos otro significado, un significado secundario que surge de ser inspirado y es predecir. Alguien que predice, y en este caso el mensaje del profeta se relaciona tanto con sucesos y circunstancias presentes como futuras, sociales, políticas y religiosas. En el vocablo griego, hermanos, la palabra es un vocero, es decir, alguien que habla en nombre de otro. En este caso, especialmente alguien que habla en nombre de un Dios o de Dios, ¿verdad? Lo que además también significa un intérprete. En Deuteronomio, hermanos, 18, hermanos, verso 15 al 19, en su pantalla, hermanos, en letra chiquita, si usted tiene un celular, puede hacerle zoom con los deditos, ¿verdad?
Si está viendo una computadora, creo yo que está viendo más o menos la imagen que yo tengo. ¿Podría leerme algún hermano el verso 15 al 19? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Gracias, Jeremías 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien. Muy bien, hermanos. Nota, hermanos, que el profeta, hermanos, la idea es que el profeta, hermanos, es el vocero, ¿verdad? Es alguien que habla de parte de Dios. Póngale asunto a esto, hermanos. De parte de Dios dirigido al hombre, ¿verdad? Esa es la clave. Dios le habla al profeta para que le hable a los hombres. En Hechos 3:19, hermanos, vemos el mensaje profético. Arrepentidos, dice la Biblia, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me parece que hay hermanos que están conectados. Déjenme ver si sí, aquí dice que necesita un hermano. Ok, ver todos. Ahorita. Muy bien. Bienvenidos José Carrillo y Alfredo Mesa. Muy bien, entonces hermanos, el significado es este, ¿verdad? El profeta habla de parte de Dios hacia los hombres. Es diferente al de sacerdote. Vamos a ver algunos textos, hermanos, y por eso es que yo estoy compartiendo esta pantalla, porque la función de Cristo como profeta comenzó con su bautismo y termina con su crucifixión. Vamos a ver que durante su ministerio a Jesús, hermano, lo reconocieron como profeta. Lo reconocieron como profeta. Por ejemplo, hermanos, dice en Mateo 29, Mateo 21, 9 al 11, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el que dice, hermanos, El profeta. el profeta, el profeta. Entonces, hermanos, a Jesús se le reconoció públicamente como un profeta. La gente lo reconoció. El Señor Jesucristo también, hermanos, admitió que él venía, hermano, como profeta. Dice, Jesús dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En el contexto, hermanos, el Señor Jesús está regañando a la gente porque le dicen, haz los milagros que has hecho en otros lados, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Porque están sorprendidos que es el hijo de José el carpintero. Y Jesús dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces Jesús está admitiendo que él era profeta. También, hermanos, se reconoce por el poder de su autoridad. En Lucas 7:16, hermanos, dice la Biblia, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Noten, hermanos, por favor, cómo es que la gente, hermanos, entendía estas verdades, ¿verdad? Esto, hermanos, es algo importantísimo que entender. Otro versículo, hermanos, en Juan 6:14. Dice la Biblia, hermanos, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, ¿qué dice, hermanos? Es el que, hermanos, el profeta. Así es. Este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quiénes más, hermanos, hablaron de Cristo como profeta?
pues hermano, fue reconocido por el conocimiento que él tenía. En su ministerio la gente reconocía que Jesús poseía un conocimiento que nadie más. Dice, y les dijo, Señor, me parece que tú eres, ¿qué, hermano? Profeta, profeta, profeta. Uno que predice, un orador inspirado de profetes, ¿verdad? En el griego. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, se dice que el profeta predice? Porque hay que, hermanos, distinguir, por favor, un profeta de un, hermanos, de un adivino, ¿verdad? El profeta, hermano, no es un adivino. El profeta, hermano, lo que hace es predecir. ¿Cómo así, pastor? Por eso, hermanos, hay que entender en el libro de Romanos, capítulo número 12, hermanos. Algunos hermanos tienen este problema, ¿verdad, hermanitos? Que no dicen, no, pues que la Biblia habla del don de profecía. Y pues bueno, el profetizar quiere decir, pues decirle a la gente las cosas que le van a suceder, y eso es como adivinar. Dice en Romanos capítulo número 12, hermanos, versículo 6, así que teniendo, hermanos, diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Profecía, profeteía, predicción. Ya vio, hermano pastor, el profeta tiene la capacidad de anunciar el futuro. No es que el profeta sea un adivino, hermanos. Esto ha hecho mucho negocio aquí, hermanos. Yo vivo aquí cerca de, bueno, en Reu, en Mazatenango. Ahí está el hermano Juan, ¿verdad? O el hermano X, que dice que es profeta. Y el asunto es que la gente va y le consulta, y el profeta en realidad es un brujo disfrazado de hermano. Y hermano, pero ahí dice que predice, pastor. Entienda esto, hermano. Yo cuando predico, y yo le anuncio a las personas, por ejemplo, les digo a la gente, veamos el pasaje en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el mensaje que Dios me da, ese es el mensaje de Dios, el profeta habla de parte de Dios. Ok, ¿dónde está la predicción? Si se arrepiente y se convierte, serán borrados vuestros pecados. Claramente lo dice la Biblia. No sé si ustedes lo ven ahí en la pantalla, hermanos. Entonces, si no te arrepientes, pues no serán borrados tus pecados, tendrás condenación. Entonces, en ese sentido, hermano, estamos prediciendo, ¿verdad? Porque le estamos anunciando a la gente algo que la gente no sabe o no cree, o la mayoría de veces la gente no lo sabe. Por ejemplo, usted habla con un pentecostal, católico, etcétera, etcétera. La gente no sabe cómo ser salva. La gente piensa que la hostia, el pan con vino, la galleta, que las obras me salvan, cuando la Biblia dice no. Lo que te salva es el arrepentimiento, el convertirte. Si tú te arrepientes, entonces te puedes convertir. No te puedes convertir si no te arrepientes. Tienes que arrepentirte primero. Toma la decisión de reconocer quién eres, que eres un pecador, y entonces yo te profetizo que Dios te va a perdonar pecados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, pastor. Entonces, hermanos, gracias, hermanos. Entonces, hermanos, cuando usted sale a evangelizar, cuando salimos, por ejemplo, en nuestra iglesia tocamos puertas o repartimos tratados o nos vamos a los parquecitos donde está la gente ahí papaloteando y predicamos el evangelio, hombres y mujeres, adivine qué estamos haciendo, hermanos. Si no habláramos en lenguaje de castellano, habláramos en lenguaje, no andamos predicando, habláramos en un lenguaje antiguo, diríamos que andamos, ¿qué, hermanos? ¿Quién me dice? Profetizando. Profetizando, exactamente. O sea, hermano pastor, o sea, todos aquellos que predican la Biblia son profetas. Sí, hermanos, la Biblia dice en Romanos 12:6, el que tiene el don de profecía. Por supuesto, está hablando del pastor, de un don de predicar, pero no es, hermanos, exclusiva esa capacidad o esa bendición para un pastor o un predicador. Usted y yo, cada vez que salimos a las calles y le hablamos a la gente del evangelio, estamos precisamente profetizándole. ¿Qué le profetizamos? Si te arrepientes, irás al cielo. Si sigues igual, irás al infierno. Y la persona que muere y se va al infierno, podríamos imaginar, wow, tenía razón, esa persona que me habló de Cristo termina en el infierno, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Cristo es un profeta, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hermanos, nosotros no llegamos al nivel de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos aquí algunas cualidades, por ejemplo, el conocimiento que él tenía, la autoridad que él tenía, las enseñanzas que él compartía. Por ejemplo, dice, entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente, este es profeta, ¿verdad, hermanos? Entonces, obviamente nosotros no vamos a tener ese nivel de profecía, pero recuerden, hermanos, que un cristiano es un seguidor o un imitador de ¿quién? De Cristo. De hecho, cristiano podría significar en latín un Cristo pequeño, ¿verdad? Sí, pastor, Diga, hermano Alfredo. O José creo que habló. Sí, José Mesa. Muy bien, hermanos. Continuemos. Si tienen una pregunta, hermanos, por favor, háblenme ahí, interrumpen el micrófono. Yo normalmente los tengo silenciando solamente por cuestión de que mientras estoy hablando y ya, ¿verdad? También, hermanos, Jesús fue reconocido como profeta por las predicciones acerca de su resurrección. Bueno, aquí Cristo está hablando de acontecimientos futuros, obviamente porque él sí tenía, hermanos, esos conocimientos. Por eso les digo, yo no puedo pararme y decir, de aquí al 2026, en el mes de junio, morirá el hermano Pedrito, ¿verdad? No puedo. No, ahí sí no, porque el que profetiza en realidad, el profeta que anunciaba estos eventos, Dios le decía, mira, tal cosa va a suceder en tal fecha o cerca de tal evento. Entonces Jesús como profeta, él mismo, y como Dios, él mismo profetiza acerca de su resurrección. Jesús dijo en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar, mostrar, a manifestar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el Evangelio de Mateo se resume en un verso, hermanos, muchos acontecimientos. ¿Por qué no se detiene el Evangelio de Mateo a dar más detalle de cómo fue que Jesús profetizó su muerte y resurrección, su pasión, su padecimiento? Porque por eso nos da todos los detalles del Evangelio, especialmente en el Evangelio de Mateo, cómo es que, hermano, Jesús es traicionado por Judas, cómo es, hermano, la última cena, cómo es, hermano, llevado con antorchas y palos de noche, cómo es, hermano, dañado, ultrajado, golpeado, crucificado y enterrado. Entonces, hermanos, todo lo que sucedió en realidad Jesús ya lo había anunciado, y no lo anunció una vez, hermanos, lo anunció varias veces. Por ejemplo, aquí en nuestra Biblia, hermanos, por ejemplo, en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí ya vemos más detalle. En Lucas también dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, hermano, aquí Jesús está prediciendo acontecimientos que él sabe que van a suceder, porque Jesús no solamente es hombre, él también es Dios, y como hombre también está cumpliendo su función de profeta para cumplir con la salvación que nos va a dar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok, y si no, continúo. Veo todos los micrófonos. Hermano, perdone. Diga. Pregunta respecto al tema, pues no tanto, sino que una sugerencia, como usted dijo al inicio, tal vez me hacen favor de compartirme el material, porque yo no tengo nada de esto. Muy bien. Para poder ir al día siempre con ustedes. Muy bien. ¿Algún hermano, por favor, le comparten el grupo al hermano Jorge Carrillo? Vuélvalo a compartir, hermano, para que lo tenga. Yo también a José Mesa también se lo voy a mandar. Por cierto, hermanos, hay un alumno también, bueno, hay 2 alumnos de Estados Unidos ahorita, uno de Nevada y otro de el estado de Virginia en Estados Unidos, siempre de iglesias bautistas, gracias a Dios. Muy bien. Hermanos, se aplicó a sí mismo el título de profeta. Dice Lucas 13:33,
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino porque no es posible que para él, hablando de sí mismo, un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hermano, Jesús pregunta, ¿fungió él como profeta? Sí. Cristo como profeta anunció la salvación y proclamó el reino de Dios. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note, hermanos, cómo empieza su ministerio el Señor Jesucristo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué es lo primero que él predica, hermanos? ¿Qué es lo primero que él profetiza? ¿Qué es lo que él primero anuncia de parte de Dios? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y hermano, ese es el verdadero mensaje profético, a animar, exhortar, llamar a la gente al arrepentimiento. A la vez que él predijo, o sea, él declara, y recuerden, hermanos, otra vez esto, vamos a ver si tengo aquí, hermano, un hombre inspirado, pero también, hermano, uno que anuncia y uno que predice. Esas son las dos caras de la moneda del ministerio profético, uno que anuncia y uno que predice acontecimientos futuros, ¿verdad? Pero la clave es entender, hermanos, que Jesús cumplió con esta categoría. Él anunció el reino de Dios, pero también predijo, hermanos, acerca de su muerte, sepultura y resurrección. Por ejemplo, no solamente predijo su muerte y resurrección, pero predijo acontecimientos, por ejemplo, en el Mateo 24, hermanos, encontramos cómo el Señor Jesucristo anuncia y predice los eventos finales, por ejemplo, de la destrucción del templo. En Mateo 25, hermanos, y habría que leer todos estos capítulos, el Señor habla acerca de su regreso, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo para cumplir con la salvación, para salvarnos, hermanos, Él cumple con su función de profeta. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, hermano, duda, le podemos solucionar. Ahora, no solamente como profeta, pero hermanos, el Señor Jesucristo viene a funcionar también como sacerdote. Aquí vemos, hermanos, un repaso de lo que hablamos, evidencias del oficio profético de Cristo, origen divino, autodeclaración, autoridad de poder, conocimiento sobrenatural, enseñanzas y profecía cumplida. Pero ahora el Señor Jesucristo, el número 2, hermanos, funciona como sacerdote. El tiempo nos atañe, hermanos. ¿Qué hace el sacerdote, hermanos? El sacerdote, hermanos, eso lo opuesto del profeta. El sacerdote representa al hombre. La palabra sacer quiere decir ofrecer. Un sacerdote es una persona divinamente consagrada para representar al hombre ante Dios. Note, por favor, hermanos, porque el profeta, hermano, habla de parte de Dios al hombre. El sacerdote habla de parte del hombre a Dios, ¿verdad? El sacerdote es uno que acerca. Vamos a estudiar esto, hermanos, en este momento. Si alguien tiene una pregunta, hágala, por favor. Un sacerdote en el sentido bíblico del vocablo es una persona divinamente consagrada, ¿ok? Que representa al hombre ante Dios y su trabajo es ofrecer sacrificios que le aseguran el favor divino, uno que se acerca o que acerca al hombre a Dios. La jerarquía levítica llegó hasta el sumo sacerdote, quien se distinguía tanto por la vestimenta singular como por su ungimiento especial. Las relaciones entre Dios y su pueblo dependían en gran medida del oficio sacerdotal. Él comunicaba la palabra de Dios y predecía los actos rituales de adoración. El sacerdote velaba por la santidad del pueblo y representaba vicariamente al pueblo delante de Dios. Oiga bien lo que le dije, representaba vicariamente al pueblo ante Dios. Es decir, el sacerdote viene en nombre del pueblo. Entonces, hermanos, vemos cuál es la diferencia. El profeta es vocero de Dios para el pueblo y el sacerdote, vocero del pueblo para Dios, ¿verdad? Hagan ahí sus dibujitos, hermanos, para que no se me confundan, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Cristo se presenta como el cumplimiento perfecto del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y como mediador de un nuevo pacto. Jeremías, esto es lo interesante porque Jeremías, hermanos, de profesión, era no solamente profeta, pero originalmente era un sacerdote, era un levita.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es interesante porque el Señor se lo revela a un sacerdote que entendía esto, que Dios lo llamó como profeta. En Mateo 26, 28, Jesús, el Señor, anuncia: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, el Señor Jesucristo es el que va, hermano, como sacerdote a traer a la humanidad, ya no solo al pueblo de Israel, pero a la humanidad, a Dios. Va a agarrar a la humanidad y va a acercarla a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es poderoso, hermanos. Jesús como profeta nos habla del nombre de Dios, y Jesús como sacerdote habla por la humanidad, en nombre de la humanidad, a Dios, ¿verdad? En este sentido, Cristo efectuó un sacrificio a favor del hombre eternamente eficaz al haber dado su propia vida en rescate por muchos. Leo los textos, hermanos, por eso uso esta aplicación, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la lección pasada hablamos de lutró, que significa, hermano, el precio de la redención, que permite al pecador arrepentido tener acceso directo a Dios. O sea, hermanos, para llegar a Dios necesitamos a Cristo. Y le voy a decir algo, hermanos, y Dios, para llegar al hombre, unge a su Hijo Jesucristo, usa a su Hijo Jesucristo. No voy a decir la palabra necesita, porque Jesús es Dios, pero Dios usa a su Hijo para acercarse al hombre, y el hombre necesita, porque nosotros como seres humanos necesitamos a Cristo para llegar a Dios. Entonces, cuando estamos estudiando esto, hermanos, yo les hago una pregunta a los amigos católicos, porque no puedo decir, hermanos, que sean mis enemigos, porque pues si son enemigos del Evangelio, son hermanos, hay personas que sí van a actuar como enemigos del Evangelio, y obviamente pues también no debemos de juntarnos con ellos, pero queremos acercarnos para que entiendan esto a la gente católica. ¿Por qué le piden a María? ¿Por qué llaman a María la escalera más rápido a Dios? ¿Por qué tienen que usar las tradiciones? ¿Por qué tienen que usar los rituales? ¿Por qué tienen que usar la estructura jerárquica para acercarse a Dios cuando no pueden hacerlo? Cuando uno entiende esto, hermano, uno dice que, wow. Cuando me leen aquel pasaje de que María, la madre del Señor Jesús, le habló a su hijo Jesús en las bodas de Caná, y sale un pastor sabático, sale un sacerdote católico, sale algún pentecostal desorientado diciendo: miren, María habló por los novios a Cristo para que Cristo hiciera un milagro. Usted llama, si usted le habla a la mamá del doctor, el doctor lo va a atender a usted porque va a escuchar a su mamá, aunque no pueda, aunque el doctor no lo quiere escuchar a usted. ¿De dónde sacan eso, hermano? Porque Dios, el ser, el eterno Dios creador, no elige a un hombre mortal común, ni por muy virtuoso que sea, para que acerque la humanidad a él. Usa a su hijo. Y la Biblia es clara en este aspecto. Dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. Y luego dice, por el camino nuevo, o sea, había un camino viejo y vivo, un camino real que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, hablando de su sacrificio, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Note que dice sobre, encima de la casa de Dios, no en. Esto es importante, hermanos, la Biblia no usa palabras para equivocarse. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En el contexto está hablando de la comunión, de la congregación entre hermanos, de la fidelidad a la iglesia, y hermanos, dice, todos nosotros, todos los que nos congregamos, podemos acceder a Cristo a Dios por su sangre. Entonces, hermanos, Cristo cumple la función de sacerdote. Él, hermanos, nos habla en nombre de Dios, como profeta, quiero decir, y como sacerdote acerca a la humanidad al Creador. Su obra sacerdotal aparece en todas partes del Nuevo Testamento. Algunos versículos, Mateo 26,
al 28, 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Note, por favor, hermanos, qué hizo con el pan. Dice la Biblia que bendijo el pan. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante, porque aquí él está haciendo algo que solo los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. En Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, hermano, era el único que podía preparar al corderito del sacrificio, hermano, era un sacerdote designado. Por favor, hermanos, entiendan esto. Si yo tenía mi corderito y yo lo llevaba al templo, yo no decía, bueno, a ver mujer, a ver muchachos, matemos al cordero y saquémosle las tripas y preparemos la carne y nosotros vamos a llevar al sacerdote para que el sacerdote ya no tenga que hacer más chance. No le vamos a poner más chance al sacerdote, no. Si usted llegaba así con la carne ya preparada, envuelta en papel de aluminio, el sacerdote, hermano, lo rechazaba, lo mandaba a volar. Porque, hermanos, era trabajo del sacerdote, hermanos, no solamente recibir el corderito, pero revisar el corderito que fuera sin tacha, sin defecto, el más sano, el mejor de toda la camada. Y decía, ok, este corderito cumple, y era el trabajo del sacerdote, hermano, exclusivamente el sacerdote, no de la esposa del sacerdote. El sacerdote levita encargado de esto, degollar al animalito, hermano, preparar al animalito, sacar las tripas, la piel, quemar aquello, el otro, hermano, lavar pues lo que tenía que usar, y esta carne, hermanos, del corderito, pues, hermano, su sangre era rociada en un recipiente, hermanos, donde caía, y esa sangre era depositada, hermanos, o se vertía sobre el propiciatorio de oro, la plancha de oro, y ahí, hermano, la plancha de oro que era dorada, ¿verdad? Se tornaba rojo, carmesí, y, hermanos, la carne del animalito se asaba, hermano, se asaba en el holocausto del pueblo de Israel, y, hermanos, esa carne era el alimento de los sacerdotes. Entonces, cuando Juan el Bautista, hermano, está hablando, he aquí el Cordero de Dios, Juan está hablando, Cristo es el que quita nuestro pecado, es la víctima, es el sacrificio perfecto, pero no solamente es el sacrificio, él es el sacerdote, que es el único que tiene derecho a cumplir y a realizar ese sacrificio. No sé si me entienden, hermano. Otra observación. Juan el Bautista, hermanos, era descendiente de sacerdotes, y no de cualquier sacerdote, de sacerdotes, hermanos, que les ocupaba ser los sacerdotes, hermanos, que podían llegar a ser sumos sacerdotes. Recuerda, hermano, quién era el papá de Juan el Bautista. Era Zacarías, que en el momento en que el ángel le habla, él es el que tiene la suerte o la atribución de entrar, hermanos, al lugar santísimo. O sea, Juan el Bautista, hermano, no era un levita común. Juan el Bautista era descendiente, hermano, tenía el mismo rango que Anás y Caifás, el mismo rango de la casa de Aarón. Muchas veces no entendemos esto, hermano, pero esto es poderoso también. Entonces vemos que cuando se habla de Cristo, se hace referencia del sacerdocio de Cristo, hermano. Dios usa a sacerdotes que también usó como profetas. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. No creo que tenga bien este texto, hermanos. Gálatas 3:20 dice, y Él es mediador, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice que y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Aquí está hablando, hermanos, de la ley y cómo el sacerdote cumplía con esos requisitos. En 1 Juan 1:7 dice la Biblia a la mitad del versículo, y la sangre de Cristo nos limpia, de su Hijo nos limpia de todo pecado. No dice que el sacerdote católico, cuando te diga, hijo, estás absuelto de pecados, ahí te perdona Dios. No, Señor.
la sangre de Cristo es la que nos limpia, hermanos, de todo pecado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hermano, disculpe, solo una pregunta como que en contexto. Usted mencionaba que los sacerdotes pues eran los encargados de preparar el cordero y todo, pero mi pregunta es, ¿los sacerdotes criaban esos animales o pues alguien llegaba y le llegaba a dejar el animal? No, hermano. Bueno, en parte sí, pero eso fue ya al final. No era trabajo de los sacerdotes criar esos animales. Eso ya pasó en el tiempo del Señor Jesucristo. Y por eso se corrompe, por eso el Señor Jesucristo voltea las mesas y destruye el mercado que había en el santuario, porque el que tenía que criar el animalito era el judío de cualquier rincón del pueblo de Israel. Pensemos, hermano, creo que me habló el hermano Varías, ¿verdad? Pensemos, ustedes viven en Patzicía y pensemos que en el Palacio Nacional de la Zona 1 de Guatemala está el santuario. Entonces, bueno, nosotros somos de Patzicía, Chimaltenango. Papa, tenemos que tener un espacio, ¿verdad? Mijos, vamos a tener un campo para criar corderitos porque tenemos la bendición de que en este clima frío, fresco se da. Pero yo vivo en Reo, donde hay calor, aquí tener una oveja es mala onda con la oveja. De hecho, no creo que vaya a sobrevivir mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, me uno con la familia Varías y me venden uno de ellos, ¿verdad? Un corderito. Obviamente ellos me van a vender uno bueno, pero ellos van a tener el mejor. Y vamos a ir las dos familias, cuando sea el día de la Pascua, llevamos nuestro corderito, yo de Reo, los hermanos de Chimaltenango y así de todo el país hacia el santuario. Y el trabajo era del judío, de criar ese corderito, pero luego los hermanos, ampliándoles la respuesta, los sacerdotes, hermano, empezaron a criar animalitos, porque cuando yo llegaba con mi corderito, el sacerdote, por ambición, ya los sacerdotes del tiempo de Jesús se habían corrompido y decían, ese corderito no sirve, tiene defecto, no tiene, mira la boca, mira los dientes, le ponían peros, y entonces, ¿qué hacían? Obligaban al judío a comprar el cordero que ellos decían, ¿verdad? Ahí vemos ya la mafia, hermanos. Por eso Jesús dijo cueva de ladrones, porque ¿a quiénes está ofendiendo, hermanos? A los sacerdotes chuecos que se torcieron. Pero no, el judío era el que tenía que criar ese animalito. Recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, en los tiempos de Cristo y en los tiempos bíblicos, era un pueblo no solamente agrícola, pero más que agrícola, era un pueblo ganadero, ¿verdad? Tenían crianza de ovejas y de toda clase de animalitos. Entonces, hermano, eso es lo que pasó, ¿verdad? Ahí le estoy dando unas, ¿qué sería la palabra? Unas explicaciones extras para que veamos el contexto y entendamos más a fondo en la Biblia. Entonces, hermanos. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a usted, hermano. Entonces, hermanos, vemos que Cristo no solamente Él es el profeta, pero Él, hermanos, es el sacerdote. Y ahora viene algo interesante, hermanos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, vamos a ver, hermanos, el verso 5 y 6. La Biblia dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Oiga lo que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí vemos su obra como el sacrificio perfecto. Pero no solamente eso, sino que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahora, les decía más temprano, hermanos, en el libro de Romanos 12:6 leímos que también tenemos que profetizar. ¿Qué significa? Anunciar a la gente y predecirle a la gente a través de predicarles el evangelio, porque les anunciamos el evangelio y les predecimos que si no se salvan, si no son salvos, no se arrepienten, van a ir al infierno. Si se arrepienten, van a ir al cielo. Esa es una predicción. Y ahora, hermanos, la Biblia dice que nos hizo reyes, eso lo vamos a dejar para más tarde, pero dice, y nos convirtió a nosotros también en sacerdotes. ¿Cómo así, pastor? O sea, hermanos, también ahora nosotros, Cristo nos da, recuérdense que Cristo significa un imitador o seguidor de Cristo o un Cristo pequeño. Entonces ahora Cristo, por la sangre de Cristo, Cristo nos hace como sacerdotes. Ahora nuestra misión, hermanos, no solo es predicar, hablar en nombre de Dios a la gente,
pero también nosotros hablamos, hermano, ayudamos a la gente a acercarse a Dios. Recuerda, hermanos, el sacerdote, que el concepto clave es uno que acerca, ¿verdad, hermanos? Entonces, mi misión como sacerdote, hermanos, es acercar a la gente, hermanos, a Dios. No dice la Biblia, hermanos, que debemos de orar por la gente. No dice la Biblia, hermanos, que debemos de invitar a la gente, que debemos de buscar los caminos y traer a esa gente a la gran cena. Hermanos, esto es bien interesante porque todo lo que Jesús es nos comparte de sus atributos. Entonces, hermanos, esta es una gran bendición para el cristiano. Ahora, nosotros no necesitamos, hermanos, de un hombre que se califique como sacerdote, como por ejemplo la religión anglicana, luterana, católica, ortodoxa y etcétera. Porque cada cristiano, hermanos, si es salvo, es un sacerdote. Entonces yo puedo ir con don Pedrito, hermano Pedrito, me siento triste, ¿podría usted orar por mí? Claro que sí, hermano, somos hermanos en Cristo. Señor, te pido por el hermano Robin, bendícelo. Qué bendición, el hermano oró por mí. Pero el hermano Pedrito me decía, sí, hermano, pero usted también es un sacerdote. Es cierto, yo también debo orar. Señor, ayúdame porque estoy triste, ¿verdad? Pero él está orando por mí, yo estoy orando a Dios directamente. Y yo puedo hacerlo por otros, hermano. En ese sentido, yo puedo también ayudar a hacer a la gente a Dios. Obviamente, volver a Cristo es que Cristo, hermano, su sacerdocio rompe, hermano, literalmente las fronteras del cielo y literalmente, hermano, nos traslada hasta la mismísima presencia de Dios. Y de hecho así lo hará cuando muera el creyente, ¿verdad? Muy bien. 3 elementos del sacerdocio. Si alguien tiene una duda, por favor, hable. Número 1, hermano, los elementos del sacerdocio. Los sacerdotes, hermanos, son apartados para Dios. Si usted nacía de la tribu de Leví, usted no podía dedicarse a ser carpintero, albañil, usted automáticamente iba a cumplir con un trabajo sacerdotal el resto de su vida. En ese aspecto también nosotros, hermanos, cuando somos salvos, no podemos decir, no, yo no quiero servir a Dios, no quiero hablarle a nadie de Cristo, no quiero orar por nadie, yo quiero ser un mundano, solo quiero ir a calentar una banca o una silla en la iglesia. No, el sacerdote fue apartado por Dios desde su nacimiento hasta el final de su vida. Número 2, debían ser santos o santificados, que básicamente es la misma idea de apartarse, pero santificarse no significa aislarse. Santificarse significa apartarse para el servicio a Dios. Por ejemplo, hermanos, yo tengo una silla, o el púlpito, mejor el púlpito. El púlpito, hay un púlpito que se parece al mío en el hotel Wyndham Garden, ¿verdad, hermanos? En el hotel Hilton. Pero el púlpito que nosotros usamos no se usa para ese hotel, se usa solamente para la iglesia. Entonces no es un púlpito que está guardado, sino es un púlpito que tiene un propósito. Santificar en la Biblia no es solo apartarme del pecado. Santificar en la Biblia es me aparto del pecado para servir a Dios. Eso es santificado. Número 3, les era permitido acercarse o traer cerca. El judío común, aunque llevaba el corderito, tenía una frontera. Por ejemplo, si era varón, tenía derecho de pisar el atrio, nada más el atrio de los hombres. Hasta ahí llegaba. Y si era mujer, todavía más atrás. Entonces, el hombre varón llegaba, mire, aquí está mi corderito, y el sacerdote decía, ok, de aquí no puedes pasar, dámelo a mí, ya lo revisé, ya lo chequeé, dámelo a mí, y ahora tu trabajo es quedarte ahí en tu límite, orando a Dios, mientras yo voy a preparar el corderito. Cuando veas el humo, eso quiere decir que tu corderito ya fue, la ofrenda fue encendida a Dios. Entonces, ahí me esperas, y yo voy a traer esa carne, y esa carne te voy a dar una parte de esa carne a ti para que tú la comas, porque hermanos, no solamente el levita comía. El levita, pues recuerden, en el libro de Samuel, acusan a los hijos de Elí, que metían el gancho y le robaban a la gente la carne que le tocaba a la gente. Una parte era para el sacerdote,
pero otra parte era también para la familia que traía ese corderito, porque tenían que comérselo el cordero asado, imagínense, hermano, con hierbitas amargas, tortillas de harina, no, hombre, hermanos, y juguito de uva. O sea, hermano, era una fiesta ahí. Y recuerden, hermanos, que venían miles de judíos y así también habían miles de sacerdotes levitas. Entonces, hermano, el sacerdote levita era el único que tenía derecho a hacer eso, ¿verdad? Por eso, a acercarse, ¿verdad? Ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano, su sacerdocio empezó en el Calvario, porque a través de la muerte de Cristo, Él nos acerca a Dios. Recuerden que cuando Cristo muere, se abre el velo del templo. No se rompe de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. Es como si Dios lo hubiera cortado, y de hecho Dios lo cortó. Y Cristo en su sacerdocio continúa como rey y ahora sacerdote. En un momento vamos a ver como rey si nos da tiempo. Para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí viene, hermano, Cristo viene a cumplir esa figura que nadie más podía cumplir. Dice la Biblia en Hebreos 7:20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, hermanos, Cristo es sacerdote según Melquisedec. Hermanos, en la clase de teología y de cristología, estudiamos, hermano, que Melquisedec es una teofanía. Es una aparición, hermano, de Dios, pero más específicamente es una cristofanía antes de encarnarse, donde Él se manifiesta, hermanos, como un rey y sacerdote. Eso es interesante, ¿verdad? Y según el orden de Melquisedec, quiere decir que su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio, hermano, divino. Y hermanos, no puedo evitar mencionar que aparecen estos señores, los mormones, diciendo que José Smith, otro ángel chiflado, se le apareció y le dijo, también eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora, hermanos, eso es algo que yo escucho recientemente, los católicos están diciendo que los sacerdotes católicos, los curas, hermanos, estos pedófilos, hermanos, con sotanas de monja, dicen, hermanos, que también ellos son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero eso, hermanos, para empezar es una blasfemia, es un error, es falsa doctrina, porque al que se le promete eso, hermanos, es solamente al Señor del Señor David, al Señor del Rey David, que es, hermano, Jesucristo, porque en el contexto dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y la Biblia nos habla de que todos los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, más por cuanto permanece para siempre. Esa es la cualidad de Melquisedec. Tiene un sacerdocio, dice, inmutable. Es decir, Jesús, hermanos, desde que empezó su sacerdocio, no ha cambiado, no va a cambiar y nunca dejará de ser sacerdote según la orden de Melquisedec. Según el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, por lo cual también puede salvar perpetuamente, otra vez esa palabra, esa referencia, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre hay personas que dicen, pastor, ¿y qué estará haciendo Jesús en el cielo? La Biblia dice que se fue a hacer morada, solo eso. No, hermano, está haciendo muchas cosas más. Está intercediendo por los suyos, está salvando a los que está acercando almas a Dios como sacerdote. La gente no es salva sin Cristo. Nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Sin Cristo, ningún ser humano ni ningún ser puede alcanzar a acercarse a Dios. Dice, porque tal sumo sacerdote, dice el verso 26, en Hebreos 7:26, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Note, por favor, el lenguaje bíblico.
La Biblia habla de los tres cielos, el cielo natural donde vuelan las aves, el cielo sideral donde están las estrellas y el cielo celestial donde mora Dios. Y dice que Cristo como Él es un sacerdote más sublime que los cielos. ¿Qué está diciendo? Él es Dios, está diciendo, hermano. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio único y divino. Entonces, que un hombre hoy en día esté diciendo que su sacerdocio según el orden de Melquisedec, hermano, está, número uno, demostrando que no conoce la Biblia, o número dos, demostrando que no le importa lo que la Biblia dice y la está blasfemando. Y número tres, al escucharlo sabemos que es una persona mentirosa, porque solo hay un sacerdote según la orden de Melquisedec más sublime que los cielos de los cielos de los cielos, y ese se llama Jesucristo. Dice la Biblia, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo, note lo que dice, tómala católico, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No, es que cada semana la hostia y el vino se convierten en la carne y en la sangre de Cristo, y cada vez que se hacen, por eso de ahí viene la palabra misa, de ahí viene la palabra Eucaristía, hermano, no es bíblico, eso no aparece en la Biblia. Ese concepto de que el sacerdote levanta, hermanos, ese objeto y dice, esto es mi cuerpo y este es mi sangre, y se convierte en la carne de Cristo, y cuando ya en su lengua se deshace, no es bíblico, porque dice, lo hizo una vez y para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, hermanos, el sacerdocio de Cristo es necesario. Pero estamos hablando de las funciones, la triple función de Cristo en la salvación. Como profeta, anuncia y predice la salvación. Como sacerdote, el a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es una función que debemos omitir, es necesaria. A los amigos, bueno, eso sí no creo que sean tan amigos, ¿verdad? Los musulmanes tienen un serio problema con esto, porque ellos creen que Jesús es un profeta, pero jamás lo han visto como un sacerdote. Por eso, hermano, nosotros no le oramos al mismo Dios que los musulmanes, nada que ver. Los musulmanes le oran a un demonio que se hace pasar por un Dios, pero el cristiano verdadero nacido de nuevo le adora a un verdadero Dios, que es su Hijo, hermanos, y que él mismo es un sacerdote. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Están ahí todavía, hermanos? Sí, pastor. Muy Todo bien. bien, pastor. Muy bien. Terminemos, hermanos. Yo sé que ya me pasé un poquito, pero hay mucha explicación que dar. Recuerden, hermanos, que la otra semana tenemos examen. Entonces, no quiero dejarles sin irse acerca de esto. Ahora, las actividades del sacerdocio, hermanos. Número 1, ofrecer sacrificio a Dios por la gente. Sacerdocio, ofrecer. Número 2, atravesar el velo para interceder por los hombres. Esto solo lo hacía el sumo sacerdote. Era tener acceso bajo la ley, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Recuérdense que Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que era el único que podía hacer eso. Aarón, hermanos, Moisés era el único que podía hacer eso. En el tiempo de Samuel, Elí era el único que podía hacer eso, y varios que eran sumos sacerdotes. Y número 3, hermano, bendecir a la gente. Este sí me interesa, hermanos, que lo lean si tienen su Biblia o ahí en la pantalla. Dice, hermano, la bendición sacerdotal. Habló Jehová a Moisés diciendo en número 6:22. Habla a Aarón y a sus hijos, Aarón como sacerdote y sus hijos de la orden sacerdotal, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa expresión, hermano, poner, hermano, quiere decir que el sacerdote al bendecir a esa persona es como decir, te pongo el nombre de Dios. Note, hermanos, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así
bendeciréis. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo les dije más al principio que el Señor Jesucristo, hermanos, era el único, hermanos, que, no el único, pero que hacía esto, ¿verdad? Cuando Él hacía algo, dice, tomó Jesús el pan y ¿qué hizo, hermano? Y lo bendijo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo, hermanos? Para nosotros, hermanos, que venimos de, pues, de un mundo pagano, ¿verdad, hermanos? Guatemaltecos, mexicanos, lo que sea, ¿verdad? Paganos al final, no lo entendemos, pero para el lenguaje judío, dice, Jesús hizo ¿qué? Bendijo el pan. Uno piensa, no, Jesús dio gracias por el pan. No, Él bendijo el pan. Quiere decir, hermano, que Él está hablando bendiciones, como el sacerdote hablaba bendiciones para cuando bendecía a una persona. Entonces, hermano, si tenemos ojo bíblico, vamos a decir, wow, Jesús está haciendo una función sacerdotal, que no la había visto, no la había notado. Y en otras, y si usted busca más pasajes en la Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, que Jesús no actuaba como un profeta común. Jesús no solamente profetizaba, pero Jesús cuando actuaba como un sacerdote. Por eso, hermano, les caía tan mal a los saduceos. Por eso, hermanos, Anás y Caifán dijo, esta es una amenaza porque este se hace pasar por Dios y lo peor de Dios es que se cree no solo profeta, sino sacerdote. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Vemos la función como rey o lo dejamos aquí? Sí, está bien, pastor, gracias. Muy bien, igual está siendo grabado. Entonces, hermanos, si el ministerio del profeta era comunicar el mensaje de Dios a los hombres y poner así a Dios en contacto con ellos, el ministerio sacerdotal es a la inversa, pues a este le corresponde poner a los hombres en contacto con Dios, hermano. Creo, hermanos, que no nos va a dar tiempo. Miremos aquí, hermanos, estas gráficas, por favor, ¿verdad? El sacerdote, hermanos, aquí están sus requisitos y aquí están, hermanos, sus actividades. Y, hermanos, yo quiero terminar, creo que sí voy a terminar la lección aquí con unas palabras de edificación y lección espiritual para su vida. Recuerda lo que leímos en Lucas, hermanos, en Apocalipsis 1, 5 al 6. También el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio. Hermanos, usted y yo como sacerdotes espirituales de Dios, también tenemos la función de ofrecer sacrificios, hermano, agradables, dice la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre, acciones buenas. Hermano, cuando usted lee en la Biblia, fíjense que muchas veces no entendemos esto, pero cuando usted lee en la Biblia que nosotros damos una ofrenda, por ejemplo, una ofrenda misionera, hermanos, es como si estuviéramos cumpliendo con un sacerdocio, con una función sacerdotal. Termino aquí, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Fíjense, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo que está diciendo, hermanos, ustedes me han enviado ofrenda, esa ofrenda misionera, esa ayuda que me están enviando. Y Pablo dice, todo lo he recibido y no tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Oiga lo que dice, hermano, olor fragante. Prácticamente el apóstol Pablo está haciendo referencia a el sacrificio, hermano, que el judío hacía y elevaba esa carne asada, ese holocausto, hermano, y que agradaba a Dios. Pablo está diciendo, hoy ya no matan ustedes cordero para adorar a Dios, o no matan ovejas, o no matan toritos, pero hoy cuando ustedes dan ofrenda para ayudar a la obra de Dios, y especialmente el misionero, ustedes están haciendo un sacrificio, por eso dice sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir con esto es, hoy nosotros no tenemos que cumplir con rituales levíticos, pero sí tenemos, hermanos, obligaciones espirituales, sí tenemos la capacidad y la posibilidad de ofrecer sacrificios a Dios, sí podemos, en segundo lugar, interceder. En aquel tiempo el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, entraba al lugar santísimo, Cristo está intercediendo por nosotros, pero nosotros, la Biblia nos manda, hermanos, dice que levantemos manos santas. Ese pasaje está indicando no que levantemos nuestras manos al orar, literalmente, sino está haciendo referencia
a cómo el sacerdote en el pasado, hermanos, oraba por el pueblo. Y nosotros debemos de orar, dice la Biblia, orando por todos los hombres. Y número 3, hermanos, tenemos otra función nosotros, la de bendecir. ¿Sabe qué significa la palabra bendecir, hermano? Significa bien, decir, hablar bien de o para. Entonces, hermanos, el sacerdote bendecía, Jesús bendecía el pan, Jesús bendijo a los niños. Por eso, hermanos, cuando otro pasaje que habla de esto, cuando dice la Biblia que traían a los niños a Jesús, ¿para qué? Para que los bendijera. ¿Por qué? Imagínense, hermano, cómo los bendecía Jesús. Ponía sus manos y decía, Jehová te bendiga. Aunque usaba palabras, hermano, Hashem te bendiga, palabras hebreas. Hashem haga resplandecer su rostro por ti. El Eterno te acompañe en tu entrada, en tu salir. Wow, hermanos, y era una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque Jesús está actuando como sacerdote. Y nosotros, hermano, debemos de actuar como sacerdotes con nuestra familia, con la iglesia, con la gente. No vamos a poner nuestras manos sobre la gente, pero vamos a hablar bien, ¿verdad? Y no a maldecir. Muy bien, hermanos. Entonces vemos que Cristo, hermanos, Él es el sacerdote, hermanos, que nos va a acercar a Dios y también es el profeta que nos va a hablar de parte de Dios. Estas son las dos dinámicas, hermanos, de la mediación en la forma en que Dios trabajaba. El profeta, hermano, habla a través del hombre, perdón, de parte de Dios, o comunica el mensaje de Dios, y el sacerdote representa al hombre ante Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hasta aquí vamos a dejar la clase y dejar pendiente la clase después del examen sobre la función de rey en la obra triple de salvación de Cristo. ¿Alguna pregunta? Pastor, yo quisiera preguntarle si nos puede mostrar la página 13 del documento, que nos faltan unos espacios. La página 13. Está antes de la triple función de Cristo, que nos faltaba leer ese pedacito de la redención y llenar esos espacios. Son como 4 espacios. O agorazo, exagorazo, lucrón. Creo que ya está en tu pantalla, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Alguna duda? Muy bien. Muy bien, hermanitos. Entonces, me dio gusto, hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios. Sigan adelante, por favor, prepárense de la página 1 hasta la 13, hasta el tema de Cristo como sacerdote, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. La clase se está grabando. Gracias, hermano. La vamos a tratar de subir a YouTube. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Feliz noche, pastor. Feliz noche, hermanos. Feliz noche, hermanos. Feliz noche, hermanos. Adiós, pastor. Feliz noche. Espero el folleto, por favor, profesor. Con gusto, con gusto.